Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Del día de hoy les voy a hablar sobre dos puntos. Uno es el circuito impreso y otro es mi proyecto. El circuito impreso. El circuito impreso yo lo he hecho de tres formas. La primera forma es en papel cuché, la segunda forma es en papel fotográfico y la tercera forma lo hice de manera manual con un plumón indeleble. La primera y la segunda son similares. Los dos los mandé a imprimir en una impresora láser de PCB Wizard. Y luego las planché encima de la placa. Una vez planchado lo puse en agua tibia. Y luego retiré el papel cuché y el papel fotográfico respectivamente. Luego lo puse en ácido férrico por varios minutos y esperé hasta que solamente el circuito de la placa queda impregnado con cobre, o sea, solamente quede cobre, pero solamente la pista de la placa, no todo, como estaba inicialmente. Entonces, luego de hacer eso, le hice los huecos. También lo hice de manera manual, con un plumón indeleble, como se ve acá. Este es con un plumón indeleble, más rígida. Esta fue con el papel cuché, que no está tan bien, y esta fue con el papel fotográfico. Hice varias, hice como 4 con esa. Esta fueron con el papel fotográfico. Este también fue con el papel fotográfico, pero no me salió bien. Luego de hacer eso le hice los huecos a cada uno, como se puede ver acá y como se puede ver acá. Le hice los huecos. Si se dan cuenta hay huecos. Sí, huecos. Con un taladro pequeño. Luego soldé los componentes, como se ve acá. Soldados. Este es mi circuito. Mi circuito tiene un potenciómetro y esto. Tiene borneras para que entren en alterna y borneras de salida para que sale positivo y negativo. Porque es una fuente regulable de 0 a 30. Entonces, hablando ya afuera del circuito impreso, hablando de mi proyecto, los materiales son un LM317T, un circuito integrado, un transistor BC548, un puente de diodos de 2 amperios o 4 diodos de 2 amperios, 2 diodos de 2 amperios, un diodo LED de cualquier color, en este caso yo elegí un rojo, un capacitor electrolítico de 2200 microfaradios de 35 voltios, un capacitor electrolítico de 10 microfaradios de 35 voltios, un capacitor de 100 nanofaradios, una resistencia de 1 kiloohmio de 1/4 de watt, una resistencia de 1.8 kiloohmios de 1/4 de watt, una resistencia de 0.47 ohmios de 2 watts, una resistencia de 220 ohmios de 1/4 de watt, un potenciómetro de 5 kiloohmios y un transformador de 30 voltios de 1.5 amperios. Esto quiere decir que la corriente alterna que nosotros tenemos en un toma corriente lo convierte a un voltaje de 0 a 30, que máximo puede llegar a 30. Este transformador es de este tamaño. En este caso el transformador lo puedes mandar a hacer o lo puedes hacer. Yo lo mandé a hacer porque no sabía hacer un transformador. Así es el transformador, miren. Este grande, este de acá es el transformador. De ahí viene el circuito impreso. Mi proyecto es el circuito. Ese circuito que ven ahí, sí, ese circuito. Ahí tenemos borneras, las borneras de color verde. Los cables anaranjados son los que entran, que es alterno, y el cable plomo y azul son los que salen. Si se dan cuenta, ahí están las bananas, conectados a las bananas, hembras. Ahí tenemos el capacitor grande, es el de 2200 microfaradios de 35 voltios. La resistencia, esa cosa blanca que ven, es una resistencia de 2 watts. Ahí está el puente de diodos o 4 diodos. También está el capacitor electrolítico de 10 microfaradios de 35 microfaradios de 35 voltios, perdón. Y ahí está mi circuito. Este circuito, ¿cómo funciona? Este circuito funciona de la siguiente manera. Primero, la corriente que tenemos nosotros convencionalmente, es decir, la de 220 voltios, con el transformador la convertimos a una corriente, máximo de 30 voltios. Esto quiere decir
que nosotros podemos llegar a tener en nuestro circuito máximo 30 voltios. No podemos llegar a tener más de 30 voltios. Entonces, el transformador de 30 voltios con 1.5 amperios de corriente se encarga de reducir la tensión de la red a los 30 voltios deseados para no llegar a más de 30 voltios. Luego de que 220 se convierte a 30, pasa por el circuito rectificador. En este caso, 4 diodos conectados como un puente de diodos o simplemente un puente de diodos, pero que sea de 2 amperios. Esto hace que la corriente alterna, que es senoidal, eso quiere decir en ondas senoidales, se convierte en una corriente punzante, casi continua. No tan continua, pero casi continua. Luego viene el filtrado. El filtrado consiste en que en el condensador de 2200 microfarados conectados en paralelo al positivo y negativo que sale del puente de diodos, le dé más pureza a la tensión rectificada. Luego viene el circuito de protección. El circuito de protección se activa cuando el LED se enciende. Es decir, si el LED está encendido, el LED que nosotros tenemos en el circuito, este LED que está acá, si el LED se enciende, eso quiere decir que el circuito ha sufrido un cortocircuito o está con una sobrecarga. Luego viene el regulador de voltaje variable. El regulador de voltaje variable está controlada por la resistencia de 220 ohmios y conectado a los terminales del mismo, o sea, es decir, el potenciómetro. Luego, los diodos de 2 amperios, aparte del puente de diodos, le proporcionan protección y mayor estabilidad al circuito integrado, el circuito LM317. El circuito LM317 es el componente principal de la fuente y es el que soporta toda la corriente de salida. Por tanto, es opcional si tú le pones un disipador de aluminio o no le pones. En este caso yo no le he puesto, como han podido observar cuando les enseñé mi circuito, yo no le he puesto un disipador. Pero sí tengo un disipador. Un disipador es así. Este es un disipador. Lo conectan de este modo. Acá abajo tienen sus patitas para soldar. Y acá ponen el circuito integrado. El circuito integrado es este de acá. Es este de acá. Este que ven acá. Este que parece es un transistor. Ese agujero va conectado ahí. Ya. Bueno. Mi fuente funciona de la siguiente manera. Tiene un switch de encendido y apagado. Nosotros vamos a prender la fuente. Si escuchan un zumbido al prender la fuente es normal. La fuente lo que va a sonar es el transformador. Y ahora nosotros vamos a proceder a probar si la fuente funciona. La fuente está, como pueden ver, en on o en 1, como deseen ponerle. Nosotros acá le podemos regular. Pueden ver ahí. No, ahí, no, ahí, ahí. Tiene 10.14 como máximo. Mi fuente me ha botado 10.14 como máximo. Si nosotros regulamos esto, vamos bajando y como mínimo me bota 1.268. Y puede regularse. Yo lo estoy regulando con el potenciómetro, si se dan cuenta. Miren, yo lo voy regulando y va aumentando. Ahí está el mínimo y va subiendo hacia el otro lado y ahí es el máximo. Mínimo para este lado, hacia abajo, y máximo para este lado. Bueno, ese fue mi circuito. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda o algún inconveniente, escríbanme. Gracias.